10, vamos a comenzar. Doy por hecho de que se me escuche y de que se me ve. Sí. Bien. Bueno. Vamos a empezar hoy con la clase 6, Dios y el goce de la mujer. Vamos a trabajar algunos parágrafos, así que a lo mejor esté un poco tediosa la cuestión, pero bueno, tenemos que encarar este asunto. Quisiera empezar justamente con el primer parágrafo de la clase, porque me parece que hay que hacer una aclaración. Respecto de lo que Lacan ahí llama la otra satisfacción. Porque vieron que al principio de la clase Lacan dice, a mí me hubiese gustado pasearme entre ustedes, siendo que son vacaciones, pensé que iba a haber menos gente y podía pasearme, pero bueno, me veo privado, se me niega esa satisfacción, y dice, cito, como se me niega esta satisfacción, vuelvo a mi punto de partida de la última vez que llamé otra satisfacción, la satisfacción de la palabra. Primer parágrafo, otra satisfacción, la satisfacción de la palabra. Y dice, continúo, otra satisfacción es la que responde al goce que justo hacía falta, justo para que eso suceda entre lo que, abreviando, llamaré el hombre y la mujer. Es decir, la satisfacción que responde al goce fálico. Lo resumo, voy a hablar de otra satisfacción, la satisfacción que responde al goce fálico. Entonces quería hacer una aclaración con ustedes, proponerles un esquema de lectura que no haga coincidir eso que él llama la otra satisfacción, ¿sí? La satisfacción de la palabra, no hacer coincidir eso con el goce propiamente femenino. Porque una lectura rápida podría decir, bueno, voy a hablar de la otra satisfacción, la que responde al goce fálico. Entonces uno decir, bueno, pues bien, entonces literalmente estamos hablando del goce propiamente femenino. Les propongo sostener una especie de tópica en la que de un lado tenemos el goce fálico como una especie de continuo, una especie de distinción tópica, en la que de un lado tenemos el goce fálico, que no es solo un goce de órgano, sino que suponemos tiene algún nexo con lo simbólico, con la palabra. Entonces, de un lado, el goce fálico, que implica una articulación entre algo que no sabemos bien qué es, que es el goce, y el lenguaje. Entonces tenemos el goce fálico que no está desenganchado de la palabra, no está desenganchado de lo simbólico. Hemos dado ejemplos freudianos cuando Freud habla de la masturbación y dice el goce del órgano soldado a una fantasía concomitante, es decir, soldado a unas imágenes, soldado a un texto, soldado a un guión. Entonces tenemos el goce fálico articulado con lo simbólico, articulado con la palabra, con el lenguaje, de un lado. Del otro lado, no sabemos, porque estamos recién en la clase 6 y no sabemos qué es el otro goce. Todavía no tenemos idea. Entonces, de un lado, un goce a situar en la lengua, que es el goce fálico, porque está articulado lo simbólico. Del otro lado, no sabemos qué es. Y en el medio, algo que hasta ahora Lacan llama otra satisfacción,
que está vinculada al inconsciente en el sentido de eso habla, eso goza. Una satisfacción otra, que dice acá, la satisfacción de la palabra, que les propongo pensar como vinculada al inconsciente en el sentido de eso habla, eso goza. Es decir, articulada al lenguaje como aparato de goce. Hemos dado ejemplos de esto. Ustedes en su práctica, cuando un paciente les comenta un sueño, ustedes dicen sueño. Es decir, que este sueño tiene algún significado, algún sentido, toda una estratificación de significados diferentes, ese sueño, pero la idea es que Freud dice, sí, pero ahí se articula una satisfacción. Ahí se articula una satisfacción, que es cuando Freud decía, bueno, un deseo articula muchos deseos, pero específicamente hay uno que no puede faltar, que es un deseo sexual. Entonces nosotros decimos, eso habla en el sueño, pero también eso goza. Y si eso goza hay una satisfacción, y hay una satisfacción de la palabra, en la palabra. ¿Mm? Por eso no se trata de goce fálico como goce de órgano de un lado y del otro lado el tema de la palabra. Digo, les propongo pensar un goce femenino, vamos a llamarlo así, un goce otro, un otro goce, decirlo medio con ese galicismo, un otro goce, un goce otro. ¿Sí? No hacerlo coincidir, sino que dejar por ahora como hipótesis de lectura una satisfacción de la palabra que ponemos en medio. Lacan va a dar ejemplos de las satisfacciones del bla, bla, bla. Va a tomar viejos textos que acá no vamos a tomar, si mal no recuerdo había uno de Ferenczi, que lo hemos citado en algún momento. Porque a Ferenczi no se le escapaban las satisfacciones que había en los pacientes cuando obedecían a la regla fundamental. Entonces hablaban y Ferenczi decía, ahí hay una satisfacción del bla, bla, bla. Que Lacan va a generalizar, yo voy a dar ejemplos del siglo XX, ustedes adáptenlos, pero que son esos ejemplos de las mujeres que se juntan para hablar. Es decir, hay una satisfacción ahí en el bla, bla, bla. ¿Sí? Mujeres que se juntan a hablar, a diferencia de los hombres que se juntan a tomar cerveza. El otro día estaba hablando con un amigo que también es colega, y me contaba que la pareja, que había presenciado muchas de sus reuniones con amigos, que también son colegas, decían, che, ustedes no pueden tener una reunión sin tomar alcohol. Y él le respondió, sí, podemos tener una reunión de consorcio. Y lo que no es reunión de consorcio se acompaña en esa posición sexuada de cierto consumo de alcohol. Entonces, siempre vamos en esta línea. Por eso quería hacer esta disquisición. Hay diferentes modalidades de goce según diferentes maneras de habitar el lenguaje. Pero que no se nos ocurra que podemos situar algo como el goce fálico o el goce del uno fálico, lo digo ya con más precisión, por fuera de la palabra. Por fuera de la lengua. ¿Sí? Y la última parte de este parágrafo que quería comentarles, cuando dice otra satisfacción que responde al goce fálico, tenemos que aclarar que al goce fálico no le responde nada que pueda hacer relación sexual. Podemos hablar de otra satisfacción que responde al goce fálico, pero no es nada que pueda hacer relación sexual.
la que tenemos el goce fálico de un lado y después tenemos otro goce y ese otro goce con el goce fálico hacen una relación sexual. Antes bien, les propongo pensar que se le responde como, se me ocurrió esta imagen, como el eco a una voz. ¿Sí? Le responde pero no le corresponde, le responde pero no hace relación. ¿Sí? Una satisfacción otra que le responde al goce fálico sin hacer relación. Bien, una vez hecha esta aclaración, quiero pasar con ustedes a lo que entendía como un comentario de 3 parágrafos. Perdón si interrumpo, pero estoy dando entrada, gente. De 3 parágrafos que me parece que se encadenan y que tenemos que trabajar. ¿Sí? Uno está en la página 82, que es al inicio del punto 2 de la clase. ¿Sí? Página 82. Y dice así: con esto prosigo con lo que tengo que decirles hoy, a saber, llevar más lejos la articulación de la consecuencia del hecho que entre los sexos, en el ser que habla, no se da la relación, ya que solo a partir de allí, a partir de que no se da la relación, puede enunciarse lo que suple a esta relación. Así empieza el punto 2, ahora lo vamos a trabajar. ¿Sí? Solo a partir de que se enuncia que no hay relación sexual, puede enunciarse lo que suple a esta relación. Dice: hace tiempo escandí con cierto Yadlan. Creo que en la versión española, si lo están siguiendo, dice hay uno. Es el principio del punto, principio del punto 2. Arriba de ese hay uno, escriban una Y, una A separado una D con apóstrofe, separado una L con apóstrofe y UN. Yadlan. ¿Sí? Yadlan. Yadlan. ¿Sí? Eso no tiene traducción. Le pusieron ayuno. Es una muy mala traducción. Nosotros podemos hacer otras peores incluso. Pero como se trata de un neologismo, no tiene traducción. ¿Sí? Entonces dice: hace tiempo escandí concierto y adelán. Hay de lo uno, vamos a decir. Puedo decir hay de lo uno y adelán. Digan hay de lo uno. Hace tiempo escandí concierto y adelán. Perdón. Lo que constituye el primer paso en esta averiguación. O sea, no hay relación sexual, hay suplencia, y el primer paso para entender la suplencia es algo que yo escandí con una expresión que es y adelante. ¿Sí? O sea, el primer paso para entender de qué estamos hablando es entender y adelante. ¿Sí? Y dice, este y adelante no es sencillo. Y aquí viene al caso decirlo. Ya nos avisa, quieren entender de qué se trata una suplencia, primer paso para entenderlo y adelante, y les aviso, no es sencillo. Así que vamos a tener que tener paciencia, ir despacito, porque parece que no es una cosa que uno pueda leer en el colectivo 32, agarrado del caño parado. ¿Sí? Así que vamos despacio. Ese es el primer parágrafo, al cual voy a acompañar de un segundo parágrafo que también está en la página 82, donde dice, hacia el final de la página: si el inconsciente es de veras lo que digo,
por estar estructurado como un lenguaje, donde tenemos que interrogar ese uno, es a nivel de la lengua. Entonces, primera cuestión, ¿querés entender algo de esto? Tenés que entender Iadelán. ¿Dónde tenés que buscar Iadelán? Lo tenés que buscar en la lengua. Segundo parrafito. Tercer parrafito, está en la página 83, segundo parágrafo de la página 83, donde dice, pese a todo, hay que partir de ese Iadelán. Hay que partir de que ese hay de lo uno ha de tomarse por el acento puesto sobre el uno solito. Lo ubicaron en el parágrafo. Ese y adelán ha de tomarse por el acento puesto sobre el uno solito. Acá hay varias cuestiones, hoy nos vamos a topar, no sé si hoy nos vamos a topar, sé que nos vamos a topar con ciertas cuestiones de traducción que las tenemos que pasar, porque no podemos hacer una exégesis absoluta. ¿Sí? El uno solito. En castellano usamos ese tipo de diminutivo. Estaría bueno, dice alguien, que silencien los micrófonos, así no se escuchan ruidos ambientes. Yo no los escuchaba, pero bueno, está bueno silenciarlo. El uno solito, en francés se traduce con este solito español, el tout seul. Es una manera de, los franceses dicen tout seul, y nosotros lo traducimos como solito. Pero la manera en que se dice en francés lleva la palabra todo. ¿Sí? Yo estoy por tomar un micro de larga distancia para viajar a algún lugar, si el taxi llega tarde, estoy a punto de perderlo, justo lo agarro, ¿sí? Justo lo agarro, y un francés diría tout juste. Justo estaba para salir, justo estaba tú justa, lo agarraste. Uno acá diría justito, justito lo agarré. ¿Se entiende? Por eso cuando dice el uno solito, está haciendo un juego con la palabra todo, porque en este seminario trabajamos el todo, el no todo, y resulta que, y adelante, yo les anticipo cosas que no están acá, pero se las anticipo que forman parte de la clase, va a cuestionar esta idea del todo. ¿Sí? Es como una ironía. El uno solito, el uno tú, seul, cuando justamente hay un uno, y adelante, que va a cuestionar la idea del todo. Ya vamos a ir buscando la parte clínica, ¿sí? De todo esto. ¿Sí? Entonces, para orientarnos en el comienzo de la clase, ¿quieren saber cómo funciona la suplencia o las suplencias a la relación sexual que no existe? Primer paso, y adelante. Primer paso. Y adelante es una expresión inventada por Lacan. Vamos a decir un neologismo, que él gritaba como una holofrase. Por eso uno no dice, se podría decir de otra manera, pero decía, y adelante. ¿Sí? Hay de lo uno. Este hay de lo uno, lo primero que tenemos que decir es que condensa la novedad de pensar el significante a partir del uno. Tenemos que tratar de empezar a pensar el significante a partir del uno y no a partir de la pareja significante. Cuando yo me formé, cuando yo estudié, cuando empecé a estudiar, uno decía el significante es dos, porque uno pensaba la pareja significante. ¿Por qué? Porque no había definición del significante que no tenga otro significante. Significante es lo que representa el sujeto para otro significante. ¿Sí?
Entonces, en vez de pensar el significante a partir de la pareja significante, lo vamos a pensar a partir del uno. Y es por eso que ustedes van a encontrar que ni bien presenta esto en esta clase, Lacan trae al Eros de Freud. Nos trae al Eros de Freud. Al Eros, a la pulsión de vida, a la tendencia unitiva, a lo que hace de muchos uno. Freud cuando dice la pulsión de muerte, la pulsión de vida, tánatos degrada, ¿sí? En cambio Eros une, ¿sí? Eros quiere unir, ¿sí? Eros quiere hacer de 10, 5, de 5, 2 y de 2, 1, ¿sí? De movida, vamos a ver con Regnault, vamos a verlo, que es una manera lacaniana de leer el Eros freudiano como el uno de la totalidad de los eleatas o eleáticos, es decir, de los filósofos de la ciudad de Elea. ¿Vieron Parménides de Elea, Zenón de Elea? Todos estos chabones, cuando Lacan lee el Eros freudiano, dice, esto es el uno de la totalidad de lo que hablaban los eleatas. Ahora vamos a ir, perdón que entre así por diferentes lugares, pero hay que ir armando y hay que ir entrando un poco, de manera un poquito disgregada. Todos sabemos que para Freud Eros era una tendencia unitiva, y esto evoca para Lacan la idea del uno de la totalidad, hacer de dos uno. Ahora bien, lo que se juega a nivel de la expresión y adelante, lo que se juega a nivel de esa expresión no tiene nada que ver con el uno unitivo. Vamos a llamarlo así, el uno unitivo o uno de la totalidad. ¿Sí? Y adelante no tiene nada que... No sabemos clínicamente todavía qué es, pero sí sabemos que no tiene nada que ver con el uno unitivo, sino con el uno tout seul, con el uno solo, con el uno solito. ¿Sí? Cuando hablemos de hay de lo uno, estamos hablando del uno solito, el uno solo, no del uno de la totalidad. Si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, nos dice Lacan, hay que interrogar el uno como algo que nos vino por la vía de la lengua. Vamos a ver qué entiende Lacan, cuál es la hipótesis, la suposición de que el uno solo, el uno solito, nos viene por vía de la lengua. Y adelante les dije, no se puede traducir, cualquier traducción que uno haga es una mala traducción, es un neologismo, y es un neologismo difícil de traducir por varios motivos. Me acerco a la expresión y adelante. Después vamos a tratar de ubicarlo clínicamente, pero quiero traerles la expresión. Disculpen que vaya despacio, yo ya les avisé la vez pasada. O uno se lee todo el seminario 19 y dice, bueno, ahora sí podemos hablar de lo que es una suplencia, la relación sexual que no existe, o uno se toma el trabajito de ir desarmándolo. ¿Sí? Y adelante tiene un artículo partitivo, que es de L apóstrofe. Por eso uno dice, ay de lo uno. ¿Sí? El francés tiene este artículo partitivo. Uno está en un asado con amigos y ve que el amigo está buscando el salero, uno agarra el salero y le dice, sal, sal. Un francés te dice, du sel, la traducción sería de la sal. ¿Sí? ¿Querés de la ensalada? Tu veux de la salade? De la, ese artículo partitivo que nosotros no tenemos. Nosotros usamos otro tipo de partitivos que son adjetivos. Cuando vamos a un almacén. Pensaba el gallego del almacén y uno le dice, dame media de huevos. Ya no existe el almacén, ni el gallego, ni nada. Pero vamos a suponer, uno va al chino y le dice, dame media de algo. ¿Sí? Es un adjetivo partitivo. ¿Sí?
Entonces ya hay una dificultad, cuando dice hay de lo uno. La cosa que a mí se me ocurre para tratar de empeorar la traducción, porque uno siempre puede hacer algo peor, ¿sí? ¿Vieron cuando uno dice algo de eso hay algo de lo uno? ¿Sí? Algo de eso, una manera de ir ubicando un equivalente, pero sería hay algo de, imagínense que hay algo de lo uno, quedaría bastante mal, ¿sí? Entonces, tratar de ubicar esto a nivel clínico, ¿sí? Yo parto de nuestro clásico, el sujeto es lo que representa un significante para otro significante. Parto de esto clásico, porque es una cuestión clínica. O el significante es lo que representa al sujeto para otro significante. Son definiciones circulares. ¿Sí? Vamos a tomar esta última. El significante es lo que representa un sujeto para otro significante. Y doy un ejemplo clínico. Por ejemplo, el significante del síntoma. Se presenta alguien, viene al consultorio, entra alguien al consultorio y trae un S1 en la mano. Un significante del síntoma. Me estaba acordando a alguien que en un momento me dijo, vivo en un estado de velorio permanente. O sea, había un montón de cosas que contó, pero lo que uno podía agarrar y decir, bueno, extraigo este significante desde la discrecionalidad de mi escucha, desde la discrecionalidad de mi escucha extraigo este segundo, vivo en un estado de velorio permanente. Uno que labura de esto, uno que labura en el psicoanálisis, aprendió a que hay algo en ese significante que lo tenés que tomar como un significante. Todos se entienden, acá cada uno de los 50 personas que estamos acá entiende, vivo en un estado de velorio permanente. ¿Qué entendieron ustedes? ¿Que el tipo vive de joda todo el día, de fiesta en fiesta? No, uno entiende, vivo una vida re triste, re amarga, en un estado de velorio permanente. Idea de Lacan, muchachos, la envoltura formal del síntoma implica, impone que uno escuche de qué palabras está hecho ese síntoma. No es lo mismo decir, mi vida es muy triste, mi vida es una mierda, mi vida es un estado de velorio permanente. ¿Sí? Entonces uno toma, ¿sí? Uno toma esos significantes, no los comprende, los escucha en su estatuto de palabra, porque es a partir de esto, de tomarlos en su estatuto de palabra, que van a surgir otras resonancias significantes. Lo digo de esta manera, perdón que me extienda, pero me parece que vale la pena extenderse. Una cosa es que alguien venga y diga, vivo en un estado de velorio permanente, y uno le pregunte, ¿y cuánto hace que usted está triste? Hace mucho que está triste. No es la orientación que nos trae Lacan. Él nos trae, anotate, estado de velorio permanente, porque la resonancia de la elección de ese significante a partir de la discrecionalidad de tu escucha va a provocar en vos resonancias otros significantes. Por ejemplo, que a la tercera entrevista traiga un recuerdo de el perro muerto, el perro que se le murió. ¿Sí? El estado en que estaba con el perro que se le murió. Entonces uno tiene anotado estado de velorio permanente y empieza a aparecer una muerte, no una tristeza, una muerte, un velorio, algo que tiene que ver con el velorio. ¿Sí? Surgen otros significantes, que uno agarra y dice, arranqué con este, pero este conecta con este otro. Perfecto. Uno diría, bueno, este conecta con este otro. Ahora bien, este otro, que uno diría S2, se va a comportar otra vez como un S1. Porque uno le dice, bueno, cuénteme sobre esta muerte del perro, qué recuerda usted, qué se le ocurre a usted
Y automáticamente ese perro muerto se le va a transformar un S1 que representa al sujeto para otro significante. Y ese otro significante, vía asociación libre, va a tener que ver con que le metieron el perro en un momento, que lo estafaron de guita, o sea, diferentes escenas, la muerte de un perro, un estado de tristeza, una estafa, pero que uno va haciendo esta hilación que hacía Freud, que decía, son cadenas de representaciones. Entonces tenemos un S1 que se conecta con un S2, que a su vez se transforma en un S1 y se conecta con un S2, que a su vez cuando yo digo todo S2 a la larga o a la corta se va a transformar, se va a comportar como un S1, ¿sí? Se va a comportar como un S1, nos lleva a cierta problemática. Porque esto Lacan lo tiene desde el seminario 2, desde el seminario 1, pero desde el seminario 2, digamos, trabajado y formalizado. El punto es que uno podría pensar, y Lacan lo pensó, y Lacan lo trabajó, y Lacan extrajo consecuencias clínicas de esto, que S1 y S2 tienen el mismo estatuto. S1 y S2 están como al mismo nivel. Son elementos simbólicos que están al mismo nivel. Por eso uno dice cadena significante. Cuando dice cadena significante, no es porque hay un eslabón, una manzana y un preservativo. Son todos eslabones, son todos significantes del mismo estatuto y el mismo nivel. S1 y S2. Y uno podría pensar con Lacan, porque Lacan lo pensó, que no hay entre ellos sino una relación diacrítica. No hay entre ellos sino una relación donde S1 es diferente de S2 y S2 es diferente de S1. S1 se constituye porque es diferente de S2 y S2 se constituye porque es diferente de S1. Esto es la lingüística de Ferdinand de Saussure. Por eso yo me estaba acordando cuando redactaba, yo empecé a redactar esta clase porque hubo una época que no se escuchaba tan bien y entonces convenía seguir las notas, pero las notas después terminaron estando buenas porque uno las puede ubicar. Cuando yo hablaba de la lingüistería lacaniana, capítulo 2, el dedicado a Roman Jakobson, ¿sí? Hace una vida que trabajamos esto. Esta clase y estas clases son parte de nuestra lingüistería lacaniana. ¿Sí? No es que nos va a hablar de lingüística como un lingüista, pero sí que nos va a hablar del estatuto del significante. Y entonces yo agarraba y decía, uno podría pensar que S1 y S2 tienen una relación diacrítica. S1 es diferente de S2 y establezco S2 como diferente de S1. Y cada uno de ellos es una pura diferencia. ¿Se acuerdan, Ferdinand de Saussure? Yo la T la puedo hacer de cualquier manera, pero tiene que ser diferente de las otras para hacer T. Ni bien se parece una D, ya no me sirve, porque el significante es una diferencia absoluta. ¿Sí? Ahora les propongo cambiar la lógica acentuando esta dimensión que establece que cualquier S2 que surge se comporta como un S1, donc, entonces solo tengo S1. Es dar un paso y es dar un paso abismal. Gente, ustedes en su clínica, cada una de las 47 personas que están acá, no tienen más que ese uno. Y ustedes van a decir, no, pero este vino a explicar en este sueño, yo encontré la explicación del síntoma, entonces es un S2 que por retroacción, Lacan dice, es un S1. No hay más que S1, no hay más que ese es 1. ¿Y saben lo que es el S2? Es un supuesto. Yo hoy no quiero entrar en S2, voy a tratar de no entrar en S2, porque el plan que yo me había hecho en la cabeza era primero hablar de goce, primero hablar del goce, y para eso hay que entender y adelante, después hablar del amor y después hablar de Dios. Y tanto
el amor como Dios lo tenemos que poner en el campo del S2, en el campo de lo supuesto. ¿Ok? Solo tenemos S1. El S2, como saber, es un supuesto, es una suposición. No hay significante 2. Estoy diciendo cosas que... estoy diciendo cosas que hay que anotarlas, leerlas, sentarse, tomarse un mate, leerlas, a cierta hora tomarse una birra, leerlas y decir, el S2 es un supuesto, no hay significante 2, porque si pasase algo de este estilo, uno podría llegar a pensar, como pensó Lacan en algún momento, que irónicamente dijo, quiero decir, el psicoanálisis es una estafa. Porque cada uno de ustedes, 47 personas, viven del S2. Si ustedes viven del saber supuesto, porque las personas lo van a consultar porque suponen que ustedes saben algo que ellos ignoran. Ustedes con el paso del tiempo dicen, sí, yo me he analizado y me destituí desde ese lugar y bla, 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 y el S2, saber supuesto, está en el inconsciente. Por eso yo maniobro de tal manera con un paciente de tratar de ubicar ese saber supuesto a nivel del inconsciente, no que lo sé yo. En la época que yo aprendí esto, se hablaba de el embrague. Uno embragaba. Una cosa es que alguien consulte porque supone que vos sabés, y otra cosa es que vos tengas una maniobra por la cual ese saber está en el sueño del paciente y no en vos. Que tuvo que pasar por vos. Tuvo que pasar por vos para que vos constituyas un S1, lo voy a decir de otra manera un poco más lacaniana. ¿Sí? Alguien te viene con un S1, yo tengo este síntoma, en la vida me hago echar de los lugares. Me hago echar. De hecho, me las arreglo para hacerme echar, ¿sí? Y de repente tiene un sueño X, y ustedes, con la discrecionalidad de su escucha, posibilitan una maniobra analítica en la cual un sueño le dan una significación de inconsciente. Una significación de inconsciente. Quiere decir, eso significa algo que tiene que ver con el padecimiento tuyo. Eso fue una maniobra. Hacer existir esa instancia del saber. ¿Sí? El saber supuesto. El saber es supuesto. Decir no hay S2 es una cosa terrible. Decir no hay S2 tiene implicar, después de la tercera copa de cerveza, tiene implicancias fortísimas. Porque van a pensar y van a llegar a la conclusión de que parte de la mecánica del análisis tiene que ver con la destitución de esa instancia de saber. Parte de la mecánica del análisis, ese saber supuesto lo destituye, lo hace caer. Y si lo hace caer y solamente hay ese uno, ¿qué facciamo? ¿Qué es con fe? ¿Qué hacemos si solo hay ese uno? Por eso este seminario tiene las vueltas que tiene, porque tiene cuestiones conclusivas de 19 seminarios anteriores. ¿Qué hacemos con esto? Así que el S2 es supuesto y solo hay S1. Ah, mamadera. ¿Y qué hacemos con S1? Por eso digo, vamos despacio y adelante es muy pesado. ¿Sí? Entonces, S2 es el saber es supuesto, es una suposición, en rigor de verdad no hay significante 2. La mecánica del análisis te lleva a una desuposición de S2, solo hay S1, no hay S2, y entramos con nuestro querido François Regnault, que es uno de estos tipos que como Miller, digamos, nos ayudan un poco a orientarnos en esto. Él arranca con los eleatas o eleáticos. No sé si lo leyeron, ahí se los hizo llegar una colega, me parece que era Diana Pérez, que les hizo llegar una versión, que no es la que yo tengo, pero
Pero bueno, pero sirve. ¿Por qué? Porque Regnault, Francisco, vamos a decir, Francisco hace una distinción, no hace una distinción, trae una distinción que viene desde los eleatas. ¿Ah? Hay un uno, que es un uno, que es el uno famoso de los eleatas, que es el uno de la totalidad. Es decir, el uno por fuera de lo cual nada hay. Es como si yo les dijese, el universo es un uno. Es el uno que abarca todo, es el uno que tiene todo, es el uno todo, es el uno por fuera de lo cual nada hay. ¿Mm? El uno de la totalidad. Todo es uno. Ahí pongo el orden del filósofo, ahí ve el orden del ser, el orden de los entes, ¿sí? El orden total de los entes. Ese es el uno de la totalidad y eso lo inventaron los eleatas. Los eleatas, no sé si era Parménides, Zenón, Jenofonte, alguno de esos muchachos inventó esto. Y eso quedó, ¿sí? Por fuera de lo cual no hay nada. Y eso lo diferenciaban del uno de la distribución, que es el uno de la numeración, que es el uno por uno. Es el uno por uno. ¿Sí? El uno por uno es el uno por el cual cada cosa se distingue de cada cosa. Estoy leyendo la definición de él. Es el uno por el cual cada cosa se distingue de cada cosa, por el cual cada cosa es una. Por el cual cada cosa es una. Tengo dos chongos, le dice un paciente. Una paciente. Tengo dos chongues. Tengo dos chongos. Uno para cuando me siento una chica hot y otro cuando, aparte, me gusta que hace chistes y entonces tengo uno, tengo otro. Eso es el uno de la numeración. Ese es el uno por el cual cada cosa es una cosa. Esto trae problemas, porque yo recién les hice una pequeña apología de lo que era la entrada en análisis, ¿sí? El relato de un sufrimiento, la envoltura formal del síntoma, la intervención del analista con la constitución del sujeto supuesto saber. Esto lo van a encontrar en el algoritmo de la transferencia, lo van a encontrar de 1000 maneras explicadas a lo largo de tantos años de Lacan, pero sin embargo alguien te dice, sí, pero la clínica es uno por uno. Vos me estás haciendo una especie de recorrido muy lindo, de constitución del sujeto supuesto saber, del análisis, de la destitución del sujeto supuesto, pero la clínica es uno por uno. Entonces ya tenemos lío, porque tenemos lío entre el que uno dice, bueno, nosotros trabajamos así, y alguien diría, nadie puede decir nosotros trabajamos así, porque es caso por caso, y caso por caso es uno por uno. Y no es que uno por uno me va a dar un otro de la totalidad del psicoanálisis. Uno por uno no llega al otro nunca. ¿Sí? Entonces ya tenemos esta distinción eleática entre el uno de la totalidad y el uno por uno, o el uno de la numeración, o el uno de la distribución, que es algo que fíjense que tiene que ver con nuestra práctica. Cuando uno dice el obsesivo, hay que interpretarle al obsesivo, uno dice uno por uno, lo van a escuchar 1 y 1000 veces. ¿Sí? Trae Francisco, el Papa Francisco, el hijo del presidente, François Regnault, vamos a ponerlo Francisco nos trae, nos enseña que esta discusión también se da, esta distinción se da en las discusiones teológicas, en la lógica matemática y en la lengua. Esto existe en la lengua, en las discusiones teológicas, en la matemática, y entonces nos da ejemplos de la suma teológica, Santo Tomás de Aquino, que te dice Dios es uno, coma, y trino, que es tres, es uno. Y es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces uno dice tres, no, uno, es no podés separar la idea de Dios de cada una de sus criaturas. Si las criaturas son numerables, bueno, entonces las criaturas obedecen al uno de la numeración, pero Dios es uno. Entonces se mezclan, se cruzan, hay problemas. Esta distinción trae problemas.
voy a hacer como una especie de caminito, de salto. Uno podría llegar a pensar que el inconsciente es como una bolsa. Es una bolsa, es el uno de la totalidad, es la bolsa. Y de la bolsa uno va sacando un significante, un significante, un significante. Ahí tendríamos el uno solo, el uno solito, y la idea de que el inconsciente pudiese ser el uno de la totalidad. Todo lo que vamos diciendo y todo lo que vamos a ir diciendo va en la línea y en la idea de destituir nuestra concepción del uno de la totalidad. Por eso a veces uno diría, haríamos mejor en traducir lo inconsciente o hablar de lo inconsciente y no de el inconsciente. ¿Ok? Lo dije como un saltito, pero para que vean que esto que estamos hablando no es solamente Santo Tomás de Aquino, no es solamente Spinoza en quien Regno encuentra las mismas dificultades, porque Spinoza decía la sustancia de Dios es una, la sustancia es una, pero los atributos son infinitos. Entonces lo acusaban a Spinoza, le decían, vos sos un panteísta, porque Spinoza decía, en este termo es Dios. Este mate no, este café que tiré recién es Dios, y el café caído en el piso es Dios. ¿Sí? Spinoza tiene una complicación, porque los atributos divinos, si bien tienen esta numerabilidad, son infinitos, por lo tanto innumerables. Pero son complicaciones. Se entiende la idea de lo que sería el uno de la totalidad y el uno por uno. ¿Sí? El uno absoluta, el uno numeral, el uno de la numeración, el uno de la distribución. ¿Sí? Y entonces, bueno, Regnault lo ubica en la lógica, en la lengua. Tengo dos chongos, uno para esto, aquel para esto. Entonces uno diría, ese 2 es un 2 de la distribución. Ahora cuando uno dice el 2 es un número impar, es un número par, perdón, hablo y después pienso. El 2 es un número par. Estamos hablando de el 2 en un estatuto diferente cuando uno dice tengo dos chongos. Cuando uno habla del 2, perdón que hinche con esto, pero cuando uno habla de el 2, se está hablando del 2 de la totalidad. Por eso van a encontrar que Regnault dice, esto que pasa con el 1 pasa con cualquier otro número. ¿Sí? Es como cuando uno dice un trío, ya que estamos con los chongos y con todo esto, un trío. ¿Sí? Un trío que es 1 es 3. Bueno, depende, un trío hace referencia a 3 personas, pero un trío es una cosa. Bien, pero ven qué pasa con todos los números, dice Regnault. Y ahí nos manda, en la página 98 de la edición que les hizo llegar a Adriana Pérez, creo que estoy casi seguro que fue Adriana la que se los hizo llegar, Regnault dice, y cito, parece ser que la doctrina del significante, por su fórmula y adelante, llega lo más lejos posible en la asunción de las dificultades precedentes. Ella se sitúa en el punto, la doctrina del significante de Lacan, se sitúa en el punto desde el cual las abarca a todas esas dificultades. Hay que creerle a Lacan cuando dice, miren, quieren entender algo, entiendan ya del un y ya del an, pero no es sencillo. Entonces dice, este ya del an parece que es aquello que escande la doctrina del significante, y ese y adelán, todas estas dificultades las abarca, ¿sí? Como es que dice, se sitúa en el punto desde el cual abarca todas las dificultades. Quiere decir que si tuviésemos una mínima posibilidad de manejar la doctrina del significante y su fórmula y adelante, nuestra práctica estaría a la altura de las mejores reflexiones teológicas, lógicas y matemáticas. Cosa dificultosa, pero no imposible. Yo hincho con esto, ironizo con esto, pero es para
traer la dificultad de una práctica que se sostenga en la doctrina del significante en la medida en que y adelante hay de lo uno. Entonces, otro párrafo, página 98, cito: la doctrina del significante distinguiría también aparentemente el uno de la totalidad, coma, imagen que nos es dada por la imagen del cuerpo. El uno de la totalidad, coma, imagen que nos es dada. Uno dice, el uno de la totalidad es una imagen. Es una imagen que nos es dada por la imagen del cuerpo. Releo. La doctrina del significante distinguiría también aparentemente el uno de la totalidad, imagen que nos es dada por la imagen del cuerpo, del uno entre otros que ella, la doctrina, reserva al significante. Entonces dice, la doctrina del significante lacaniano diferencia el uno de la totalidad. Sí, pero ¿de dónde saca el uno de totalidad? Miren, muchachos, es una imagen, y eso viene de la imagen del cuerpo, viene del narcisismo. Y está la diferencia del uno entre otros, porque el uno entre otros sí viene del significante, sí viene de la lengua. ¿Sí? Entonces, según Regnault, Lacan distingue el uno todo del uno entre otros. El uno de la totalidad, como les dije recién, tiene su fuente en el narcisismo, en la imagen del cuerpo. Y es acá que Lacan retoma la idea freudiana de que hubo un momento de constitución del narcisismo. Búsquenlo, yo no tuve tiempo, pero estaría bueno buscarlo en Introducción del Narcisismo o en El yo y el ello. Hay gente que se va, hay gente que viene, perdón. En Introducción del Narcisismo o en El yo y el ello, de ese momento de constitución, del narcisismo. ¿Sí? ¿A partir de qué? A partir de una identificación, con la propia imagen. Esta es la lectura lacaniana de Introducción del Narcisismo en Freud. ¿Sí? Lacan especifica, sí, se trata de una identificación imaginaria, una identificación a tu propia imagen. Y nos dice, el uno de la totalidad sale de ahí. ¿Sí? Repasemos Freud, porque había un momento lógicamente previo, que es el del autoerotismo. El momento del autoerotismo, el estadio del autoerotismo como momento lógicamente previo, se caracterizaba por sensaciones inconexas y fragmentarias, fragmentos de ninguna totalidad, fragmentos de ninguna unidad. Les voy a comentar una cosa, pero se la voy a comentar muy también pegando un salto. Trabajando esto, yo he llegado a la conclusión de que cuando Lacan habla de la langue, todo junto, está haciendo referencia al autoerotismo freudiano. ¿Sí? Veo ahí caras que dicen que sí. A mí me asombró, porque yo no sé si lo leí en Lacan, no recuerdo haberlo leído, tampoco recuerdo haberlo leído en Miller, pero uno dice, se me impone esa evidencia. Y adelante se me impone como evidencia que se trata de partes de ninguna totalidad. Se trata de sensaciones inconexas y fragmentarias, fragmentos de ninguna totalidad. Pero bueno, si yo se los puedo vender, a lo mejor ustedes la tienen más clara que yo. Digamos, a mí es una cuestión que me sorprendió. Pero bueno, vamos a Freud, autoerotismo, partes de ninguna totalidad. ¿Sí? La pulsión en sus diferentes modalidades satisfaciéndose sin nada que haga uno de la totalidad. Ese uno es una identificación que es el narcisismo. Bien, idea lacaniana que extrae François Regnault. Esta unidad, esta totalidad del narcisismo,
luego se proyecta construyendo totalidades. Esa unidad, ese uno de la totalidad, esa unidad del narcisismo, nosotros la proyectamos construyendo totalidades. Por ejemplo, los psicoanalistas hablamos de el inconsciente, como una especie de bolsa donde están los significantes, o las representaciones reprimidas, o lo que quiera, pero uno dice el inconsciente. No construye totalidades bajo la forma y el estatuto de lo que es el uno de la totalidad que se genera en el narcisismo. Fíjense, insisto con esto, porque este es Lacan. Está leyendo Introducción al Narcisismo desde los Eleatas, porque son estas cosas donde uno se queda medio desacomodado. Dice, yo lo leí desde donde pude. Bueno, él lo leía desde los Eleatas y dice, es así arranca, ¿sí? Y así se proyecta. Y así hablamos del orden del ser en sus diferentes dimensiones. Porque es una totalidad proyectada, hecha imagen y semejanza del narcisismo del hombre. Y así hablamos del género humano, y así hablamos del universo, y así hablamos de Dios. No lo digo yo, lo dice Lacan. No lo digo yo, miro a alguien acá y digo, no lo digo yo, lo dice Lacan. Porque dices así, construimos a Dios, a nuestra imagen y semejanza. Y ahí te pongo todo el peso narcisista del asunto. El hombre, cuando es el Dios, construyó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre construye a Dios a imagen y semejanza, y te lo pongo en relación al uno de la totalidad, y te lo pongo en relación a ese cierre narcisista que hizo que trabaje a Coiré, Lacan, trabaje a Coiré y la esfera, la forma de la esfera, lo cerrado, lo perfecto, lo que no presenta aristas, lo que no presenta lados, la perfección de la esfera. Va a haber próximamente un artículo de Diana Anzástiga en el blog, que va a trabajar cuestiones de la ciencia y del surgimiento del pensamiento científico, que va a estar muy bueno. No lo largué antes porque me parecía que teníamos que trabajar un poquito más esto, pero esta esfera narcisista total, esta esfera total, este uno total que es el narcisismo, con eso fabricamos el género humano, el universo, la humanidad, y a Dios también. ¿Ok? Lacan. ¿Sí? Entonces diferenciamos ese uno todo del uno del significante, que es un uno entre otros, así lo llamó Regnault, es un uno entre otros, y decimos cualquier significante es uno entre otros, referido a otros, un significante que no es sino la diferencia respecto de los otros. ¿Sí? Diferenciamos esos dos unos y seguimos a Lacan cuando dice que la suposición es primero que ese uno, no viene de lo imaginario, sino que entró con el lenguaje. Él supone que esto lo vamos a ir desarrollando, no podemos desarrollar todo en el mismo punto, pero lo vamos a ir desarrollando. Dice, ese uno no viene de lo imaginario, estoy hablando del uno entre otros, del uno de la numeración, del uno tu ser, del uno solo. Eso no viene de lo imaginario. En realidad, cuesta pensar algo que es una pura diferencia. Digo es y hago así porque Lacan dice, si hay algo que es enmierdante este seminario, la dimensión filosófica. Es decir, yo me quiero sacar de encima, ya lo estuvimos viendo, el estatuto del ser, la sustantivación de adjetivos, él se lo quiere sacar de encima. ¿Sí? Entonces yo agarro y digo, es difícil pensar que pueda provenir del imaginario algo que es una pura diferencia. El imaginario no agarra esto, algo que es pura diferencia. ¿Sí? Pero Lacan dice, bueno, ese uno entre otros, el uno de la numeración, eso entra por la lengua, eso entra por el lenguaje,
¿sí? No viene de lo imaginario, y segunda suposición de Lacan es que eso precede al uno de la imagen corporal. O sea, hay una relación de precedencia. El uno de la totalidad que viene por el lenguaje, que viene por la lengua, precede al uno de la imagen corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay manera de tener un cuerpo, no hay manera de tener el uno imaginario de la totalidad, ya lo empiezo a llamar así, el uno imaginario de la totalidad, si no hay antes un efecto del uno del significante. Y insisto, hace tantos años cuando nos enseñaban el estadio del espejo, siempre nos decían, entonces hay una identificación, que es una identificación imaginaria, que es la del niño frente a su propia imagen en el espejo, sí, pero hay algo que desde esas primeras épocas en Lacan es a situar en la mirada de la madre, que lo tiene a UPA y lo sostiene frente, y es esa mirada de la madre la que hace una aprobación, una sanción en el sentido de sancionar, sí, esto sos vos. Y en esa mirada Lacan ubicaba el significante del ideal. Es decir, había en esa época lacaniana una precedencia de lo simbólico que podía sostener, una precedencia de lo simbólico que podía sostener el registro imaginario. ¿Sí? Acá ya lo dice de otra manera. Precede el uno, entre otros, el uno del significante precede al uno imaginario de la totalidad. Y así salto a un par de frases encadenadas de Adeniu. Disculpen si hoy levantaste la mano, Hugo. Vamos, te paso la palabra. Sí, se me escucha. Quería simplemente remarcar lo que acabamos de escuchar. Hay muchas cosas que se podrían decir, pero hay un punto que refiere Lacan, me parece, a todo lo que está diciendo Cueva. Un punto esencial que es cuando él aconseja a los psicoanalistas, él dice, tirez tú la moral, sacar todo lo que pueda extraerse del caso Juanito, y que los analistas no han hecho ese trabajo todavía. Lo dice esto, les voy a decir, casi al final de su obra. Y lo que dice ahí es en una sesión particular que él habla de el cierre de una jornada de los carteles. ¿Y por qué cita a Juanito? Siempre me llamó la atención. Porque en Juanito aparece que de pronto el cuerpo le indica por un movimiento del cuerpo, de una parte de su cuerpo, que hasta ahora no había vivido, que es lo que se llama la erección, lo que se pregunta, Juanito, es ¿quién soy? Porque esto yo no lo sabía de mí, de alguna manera. O sea, cuando tiene esta erección que lo lleva después a ordenar esa erección a partir de una multiplicidad de significantes y crear un síntoma. Pero el primer síntoma que aparece ante la totalidad del cuerpo, o sea, lo que habló Roberto Cueva del autoerotismo, es que el autoerotismo es como una metáfora del uno, de alguna manera. Lo que pasa es que lo precede una idea de que soy único, único no en el sentido excepcional, sino único en el sentido soy uno. Y el cuerpo viene a recordarle de alguna manera que no soy eso, a tal punto que Juanito lo que se pregunta es quién soy, no qué me pasa. Después va a entender qué le pasa, o sea, va a poner muchos S1, para seguir
el discurso de Roberto, va a poner muchos unos hasta darle forma en un síntoma para entender eso que vino de alguna manera a ser irrupción en el cuerpo. Por eso habla Lacan, con toda razón, y Roberto lo ha citado, de que en la página, ahora el goce del cuerpo, habría que ver de qué puede servir. Esa fue la frase que él puso de evidencia. El goce del cuerpo lo que puede servir es poner en cuestión al uno también, para crear otros uno. O sea, a darle forma a lo que se dice supuestamente de una manera muy rápida hoy en día, que va a ser, las cosas son así. El evento de cuerpo quiere decir que tuvo un accidente, alguien que se rompió un dedo, que le duele la cabeza. No, no. Un evento de cuerpo quiere decir que pone entera de juicio el quién soy. Eso es el evento de cuerpo, el acontecimiento de cuerpo. Es encontrar el nombre de un ser que no tiene nombre. Antes el nombre estaba dado por el síntoma mismo, para eso viene un paciente. Hoy mi nombre es, como decía los ejemplos clínicos que nos trajo Roberto. Simplemente quería hacer esta aclaración. Y por eso no habla Lacan, hace una diferencia que la marcó muy bien entre la palabra y el significante. Me parece que también hay una tensión ahí que hay que tener cuidado. Y habla de la lengua. O sea que cada lengua en particular ordena, de alguna manera, lo que no se puede decir según una serie infinita de ese unos, yo diría, ¿no? Por eso le da mucha más importancia al S1 que al S2, siempre Lacan. No, nada más que. Bien, Hugo. Entonces, quería avanzar un poco con Renio para tratar de ubicar estas diferencias. Ha habido toda una parte que seguramente no vamos a trabajar, pero ustedes si leyeron el artículo de Regnault, lo van a encontrar cuando dice el uno del cuerpo no es el uno del falo, y ahí uno podría desarrollar mucho esa cuestión de por qué efectivamente y a todo nivel son diferentes. ¿Sí? A todo nivel son diferentes, porque no voy a entrar en esto porque sería como muy largo, pero sí decir que la irrupción del pene real en Juanito, porque eso es lo que trajo Hugo, irrupción del pene real en Juanito, tiene como consecuencia el advenimiento de la angustia. Y la angustia es un fenómeno clínico para nosotros que es noticia de la vacilación del uno de la totalidad en su carácter imaginario. El surgimiento de la angustia, a noticia de la vacilación del uno de la totalidad, Juanito, y en cualquiera de nosotros. Cuando cualquiera de nosotros se angustia y se angustia mucho, dice ¿quién soy? ¿Por qué? Porque ese uno de la totalidad es fantasmático en su dimensión imaginaria. Y uno lo podría pensar con el surgimiento del pene real en Juanito, lo puede pensar en Lacan cuando el falo era una parte del cuerpo elevada al estatuto significante, una parte simbolizada del cuerpo, ¿sí? Pero es una parte, el falo, en esa dimensión que escapa a la imagen del cuerpo, tiene un estatuto diferente de la imagen del cuerpo. Cuando uno va a un baño y ve esas pinturas que hay, esas pinturas rupestres, por lo menos en los baños de hombres, no digo en los baños de las mujeres, en los baños de hombres hay pinturas rupestres que algún día deberíamos hacer
una sesión en el blog, digamos, una sesión en el blog de pintura rupestre de los Baños, esas pinturas que tratan de graficar el falo, como esa parte simbolizada del cuerpo, hacen que en el dibujito el cuerpo total tenga 5 centímetros y la parte del cuerpo que simbolizaría ese falo tenga 15 centímetros. Y uno dice, che, hay algo de desproporción, hay algo de desmesura. Y Lacan diría, sí, efectivamente, hay algo de desmesura porque hay algo que no puede entrar en el campo de la imagen sino bajo esa desmesura. No puede entrar, es algo que está por fuera del narcisismo. El cuerpo del narcisismo es un cuerpo como el de las muñecas. Creo que era Ken, el novio de Barbie. O sea, cuando uno le saca la ropita hay algo que no hay. ¿Sí? Y ni que hablar cuando Lacan hace todo un trabajo sobre el estatuto significante del falo, como significante del deseo, significante de la falta. El falo es lo que presentificaría la falta en ese sentido. La falta que movilizaría el deseo. ¿No? Hay toda una glosolalia lacaniana, ¿no? El falo, que es el significante de la falta, que motoriza el deseo como la metonimia de la falta en ser, pero ya nos trae la falta en ser. Ya otra vez el falo a nivel significante nos hace caer el uno de la totalidad, el uno del ser en su estatuto imaginario. Lo mismo podríamos decir del falo como significante de goce. Es decir, estoy de acuerdo con lo que vos traes en diferentes niveles, pero vemos esta tensión, ¿sí? Esta tensión entre algo que no podemos sin pensar como una construcción, vamos a decir, fantasmática, imaginaria, que sería el uno de la totalidad, y el uno solito, el uno de la numeración, el uno del significante, el uno de la diferencia. Vuelvo a Regnault. Voy a leer 2 parágrafos en la página 99 y después lo vamos a comentar. Vamos despacio. Cito. Es porque el significado no se define más en su diferencia. Es que nos cambió el negocio, ¿viste? Porque Silvana Serra me parece que tiene el micrófono abierto. Es porque el significante no se define más. Gracias. Que en su diferencia respecto de otro significante que puede ser dicho uno. Pero lo que de este modo lo hace uno entre otros, acarrea el hecho de que no es más que por aproximación, por imaginación, dice Regnault, agreguen, imaginariamente, que podría decirse 2 significantes, 3 significantes. Releo el párrafo, después lo vamos a comentar, pero lo quiero releer completo. Es porque el significante no se define más que en su diferencia respecto de otro significante que puede ser dicho uno. Pero lo que de este modo lo hace uno entre otros, acarrea el hecho de que no es más que por aproximación, por imaginación, que podría decirse 2 significantes, 3 significantes. O sea, cuando uno dice son 2 significantes, Regnault dice que Lacan dice, lo estás diciendo imaginariamente. Ahora vamos a comentarlo. Párrafo que le sigue, que está pegado al anterior. El singular él, de cuando se dice el significante, el singular él es más adecuado al significante mismo que el plural de la numeración. O sea, decir el significante es más adecuado que decir los significantes. Es lo que permite, esto es lo que permite el Witz, lo pone en alemán, el rasgo de ingenio, el chiste, si quieren, el chiste lacaniano de enjambre.
porque Lacan a esto lo llama enjambre, exam, enjambre de significantes, enjambre, exam, que es el S1, exam. Es el significante, es el S1 y es un enjambre. Ahora lo vamos a comentar, pero estoy diciendo el texto literal. ¿Sí? El hecho de que sea, ya no habla de los significantes, el orden significante, la cadena significante, dice el significante, es San S1, el significante es Sam, enjambre. ¿Sí? Enjambre. Es lo que le permite, el singular él, es lo que le permite este rasgo de ingenio. Enjambre de significantes que es el S1, esa, al cual Lacan, ¿cómo lo digo? Al cual Lacan acopla la forma interrogativa de es de. Es como si yo les dijese, lo que hay es S1. ¿S1 de qué? S1 de ellos, los otros del enjambre. De ellos en francés se dice de, y dos en francés se dice de. ¿Sí? En concreto y de a poco, para San Juan y Boedo, está diciendo, se trata de S1. ¿Sí? Se trata de S1. Es decir, de un enjambre. Y uno dice, sí, pero un enjambre son muchos. Sí, pero son S1. No son S2. S2 es un supuesto. El 1 del significante, por esto que venimos de leer, solo se define por diferencia. Es 1 porque es diferente. ¿Sí? Eso, solo eso, es el significante. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Luego, nosotros, y acá viene nuestra lingüistería, lo que estuvieron en el momento a lo mejor les resuene, a los otros se lo decimos. Luego nosotros podemos hacer agrupamientos, podemos hacer cadenas, podemos hacer secuencias, podemos hacer operaciones, pero esas secuencias, encadenamientos, cadenas y operaciones no forman parte del estatuto del significante como tal, porque el estatuto del significante como tal es el uno solito. Luego, nosotros podemos hacer, insisto, cadenas, secuencias, operaciones, pero son operaciones del uno todo, del uno de la totalidad, donde opera lo imaginario. ¿Qué quiere esto decir? Que muchas veces en casos clínicos, en supervisiones, en donde caramba fuere, uno dice, bueno, tengo un significante, tengo otro significante, y ya me pongo a hablar del orden significante. Hablar a esta altura del orden significante ya es una operación que no forma parte del estatuto del significante. Cuando yo hablo del orden del significante, estoy hablando de una totalidad, estoy hablando de un orden. ¿Quién carajo me dijo que ahí hay un orden? Porque les anticipo, para Lacan ahí hay un desorden. ¿Se acuerdan cuando decía el orden simbólico? Lean Miller, no me acuerdo cómo se llamaba ese seminario, del siglo Nuevo Real, no me acuerdo. El desorden simbólico. ¿Quién dijo que hay un orden? Hablar de un orden es hablar del uno de la totalidad y eso es imaginario. Hablar de la cadena significante como elemento constituido desde una relación diacrítica. No tienen más que ese uno. No tienen más. ¿Sí? Entonces, hablar de agrupamientos, cadenas, secuencia, el orden significante, clínicamente no hacemos sino eso.
Clínicamente nosotros decimos, el tipo vino con un síntoma, que es un significante, ¿y qué hiciste vos, Roberto, con ese tipo? Y yo agarré y articulé con el saber del inconsciente, porque el saber del inconsciente es lo que va a restituir el orden con el que se va a curar este síntoma. ¿Se entiende? Es agarrar, vienen con un S1 y uno dice, bueno, vamos a buscar en el S2, porque esto va en S2, ese saber supuesto, para uno es un saber que está ahí y que va a trabajar retroactivamente sobre ese uno y va a restablecer el orden significante. ¿Cómo se llamaba en Freud esto? El llenado de las lagunas amnésicas. Freud tenía esa teoría. Y si había un llenado de la laguna amnésica, porque él creía, Freud, que había un continente, un uno de la totalidad donde se podía todo recordar. Se entiende que en esto estamos hablando a partir de los eléatas, y estamos hablando a partir de la diferencia del uno de la totalidad, del uno entre otros, o el uno solito, pero estamos hablando de cuestiones freudianas. ¿Sí? Sí, Hugo, te doy la palabra. Dale. A partir de ahora podrían llamarme Francisco Hugo, dado que ese nombre, que es el primero mío, adquiere hoy en día, aparece como la la gran noticia de la humanidad. Además, no sé por qué están dándole a Francisco el rol de volver a restaurar el uno también, ¿no? O sea, una suerte de comunidad donde no haya odio. Evidentemente él sabe que eso no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque el amor es sobre todo ambivalente. No puede de ningunísima manera estar el amor sin el odio. Bueno, hoy tenemos el ejemplo vivo de lo que se trata. Pero no era de eso de lo que quería decir, es un pequeño paréntesis para recordarles que mi primer nombre es Francisco, en honor seguramente a mi padre. El segundo, creo que alguna vez se los dije de dónde venían esas historietas. El segundo es de Hugo, y Hugo es por Hugo del Carril. O sea que mi padre creía que Hugo del Carril era mejor que Carlos Gardel. Una cosa extraña. Pero bueno, dejamos eso acá simplemente como yo además dentro de un minuto me tengo que retirar. Quería decir una palabra con respecto a cómo Miller llamó a este seminario, que tiene que ver, creo que está en el alma de lo que está diciendo Roberto. Dios y el goce de la mujer, que sería acá la mujer que no existe, dado que el la está tachado, ¿no? O sea, es introducir al interior de la totalidad algo que no se puede decir. No por nada los hombres dicen, encontré la mujer de mi vida. En general después el tiempo pasa y esto se da cuenta que no están así. Y también la mujer, cuando dice, encontré la mujer, y creen que pueden hacer el pase, cuando uno habla, escucha un poquitito, no se sabe muy bien de quién están hablando. Se está hablando de Dios o de ellas, por decirlo así rápidamente. Pero me parece que el título tiene toda su importancia porque Miller intitula este seminario Dios y el goce de la mujer, que es un goce que en última instancia sí es al interior de la totalidad de Dios, porque es el Dios el que tiene la noción suprema de la totalidad, por llamarlo así. Es ahí donde estarían absolutamente todos los significantes. Viene uno a romper este orden de la totalidad. Es otra manera, me parece, de ir mucho más a fondo en la tensión entre el todo y el uno. Es por eso que además este uno como tal no existe, que podría estar representado por Dios. Y le pone al lado que no se puede presentar o decir que es Dios si no se le introduce adentro la mujer que no existe. Porque de alguna manera Dios hizo existir la mujer. ¿Cuál es la mujer? Aquella que pudo crear a un niño sin tener relación sexual. No hay que olvidárselo, que es el sueño más o menos de la ciencia. O sea, hacer niños en incubadoras, hacer niños
a partir de procedimientos donde no haya relación sexual. ¿Por qué? Porque la relación sexual tampoco representa, digamos, el nacimiento del uno, más allá que durante algunos meses y tal vez algún tiempito más, que no sea demasiado largo, el niño nacido de la mujer viene a totalizarla, viene a completarla, a tal punto que en la clínica aparece, fue el momento más feliz de mi vida, era cuando estaba embarazada. Miles de veces lo mismo. ¿Y por qué el momento más feliz? Porque se realizaba el mito del uno solo. Por eso lo que está diciendo en este momento, lo que nos presenta Roberto, tiene un interés clínico mayor. Hay que tener un cierto cuidado cuando el sujeto cree que encontró el uno, porque tal vez esto lo pueda llevar a lo peor, ¿no? Y hay un tango que dice: uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños ofrecieron a sus ansias. Dejo de lado qué quiere decir ese uno ahí, pero para entender que en esta canción, que es una manera muy particular de introducir el uno, muy particular, es que a pesar de todo eso, uno sigue buscando ese uno que lo totalice. Y el análisis lo que hace es destotalizar el enjambre. Lo que dice Roberto me parece fundamental, o sea que la interpretación no es completar, sino desalojar de alguna manera, es extraer los múltiples uno que configuran una red. Simplemente, esto es un problema clínico muy serio. Por eso la mejor interpretación que le escuchó decir a Lacan es todo lo que dice, tú sé que vous dices très bien, mais, M-A-I-S, pero, o sea, el todo no se puede decir. Simplemente esto, y en lo que a mí corresponde, dentro de 2 o 3 minutos me voy a tener que retirar, me van a perdonar. Ok, Hugo. Bien. Entonces, vuelvo a este asuntito que cada vez que uno dice, y este significante se asocia con este otro significante, en este momento de la enseñanza de Lacan, uno dice, estamos haciendo una operación, que es una operación imaginaria. Tomemos imaginaria no en el sentido del estadio del espejo, tomémoslo en un sentido más flu, porque en rigor de verdad tiene que ver con lo que hace semblante. Cuando nosotros decimos este significante se asocia con otro significante, estamos haciendo una operación que no forma parte de lo que entendemos ser el estatuto del significante, porque entendemos que un significante en este momento no tiene una relación originaria con otro significante, sino una relación originaria con el goce. Una relación originaria con el goce. Todavía no sabemos qué es enjambre, zam. Nos parece que tiene algo que ver con ese uno, pero parece que este uno lo tenemos que empezar a pensar en relación al goce, no en relación a otro significante. Es como si yo les dijese nada lleva ese significante a asociarse con otro significante. Un significante se articula con otro significante, lo voy a decir ahora un poco como con un saltito, por la acción de un semblante que opera como gancho, que opera como broche, que opera como conector, que opera como punto de basta. Un significante se asocia con o se articula con otro significante por algo que no viene del significante. Viene algo que hace como un conector, un broche. Es un semblante. Yo recién lo escuchaba Hugo por Hugo del Carril, Francisco por... no escuché porque me tuve que poner estas cosas, pero uno arma
esa asociación y dice, bueno, ahí hay un relato, hay algo que hace de conector, cuando en rigor de verdad nuestra manera de pensar el estatuto del significante es uno, tú sol, uno solito, uno solo. Ya ponerlo como uno entre otros es hacer funcionar otra lógica. Y esta lógica se extiende en este seminario al punto de que entre las posiciones sexuadas, falso enlace lo llamaba Freud. Bueno, ahí tenemos una manera de muy freudiana de decir, claro, el síntoma, mira, yo no lo había pensado así, pero me parece muy ben trovato. Me parece bien, viene al caso, efectivamente. Si Freud pensaba el síntoma como una cuestión de falso enlace y entonces no quiero dar el mal paso, se me transforma en una astasia vacia, se me transforma en una parálisis por una especie de falso enlace, uno podría agarrar y decir, bueno, es un falso enlace, con una cuestión, no los hay verdaderos. No hay verdaderos enlaces. O, dicho de otra manera, los falsos enlaces y los verdaderos enlaces vienen de una operación que no es la operación del significante. Es una operación que viene de otro lado, que viene de un relato, que viene de me lo contaron, que viene de y yo me enteré que cuándo. ¿Sí? Es muy fuerte, ¿eh? Porque, insisto, que nosotros vivimos desenlace. Eso es un uso del semblante. Unos colegas que están en Pergamino, que me enteré, me contó un pajarito que estaban laburando sobre los usos del semblante. Decir, no se le ocurrió que este sueño tiene que ver con este síntoma que tiene usted. Esa es una, ¿cómo es que dice? Una estafa, dice la estafa analítica. ¿Por qué? Porque lo hiciste funcionar al S1 como significación de inconsciente y al S2 como que tiene que ver con el S1, cuando en rigor de verdad estructuralmente la operación por la cual ellos se conectan no tiene que ver con el significante. Ese conector, ese gancho, ese broche, ¿sí? Lacan esta lógica la va a poner entre las dos posiciones sexuadas de la fórmula de la sexuación. Y va a llegar a decir cosas que nos vamos a tener que tragar. Esas suplencias están sobre la base de una relación que no existe y va a decir o son rutina o son invención. Y uno va a decir, no me deserotices esto, a punto de pensar que esto es una rutina o una invención. Invención queda más lindo. Rutina tiene como una cosa medio fea, porque uno dice, bueno, y de chiquito ven Pornhub o cualquier otra página porno, y entonces de grande saben más o menos cómo se tienen que mover, porque no hay nada como se tienen que mover en el sentido más amplio de la palabra, digamos, pero es una rutina. Uno dice, che, que es una rutina esto. Otra vez has levantado la mano, Hugo, dale, tenés la palabra. Sí, es mi función, un poco no mi función, mi deseo de intervenir en algunos puntos, en eso quedamos con Roberto, sobre el carácter creativo, ¿no?, de la interpretación. No por nada llamaba Lacan que la interpretación es poesis, es poesía. La gente creía que habría que escribir poemas. No, no, es una creación a partir de la nada, poesis. Esto es lo que hay que saber de su significación profunda. O sea, la poesía del síntoma, por decirlo así, si me lo permite, es una poesía a partir de la nada. Es una creación pura. Y en última instancia es deshacer una creación por los sistemas de sustitución, etcétera, 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 que se ha hecho, para encontrar después que el vacío absoluto donde se engendró esa poesía. O sea, entonces el carácter creativo de la interpretación no es un carácter esclarecedor. La interpretación no esclarece nada. La interpretación lo único que hace es deshacer
el orden cromático que produjo el síntoma a partir de su sustitución, yo diría, significante. O sea, por eso hay que diferenciar el momento creativo de la interpretación al momento explicativo. Cuando quiere explicar siempre falla. Cuando quiere crear es otra cosa. Bien. Hay una última idea que quería transmitirles y después abrimos a las intervenciones y a la conversación, ¿sí? Yo vengo diciendo que tengo un significante y digo S1. Si aparece otro, no puedo decir que es un S2 respecto de ese S1. El que aparece es otro S1 sin relación estructural con el primer S1. Ahora bien, solo tengo S1. Incluso el primer S1 y el segundo S1. Digo así porque está mal dicho, porque cuando ya digo el primero y el segundo, estoy aplicando una operación que responde a la lógica del uno de la totalidad, ¿sí? O sea, lo tengo que decir mal, lo voy a decir mal. Incluso si tengo el primer S1 y el S1, el primer S1 y el segundo S1 son un significante. S1 y S1 son un significante. Por eso todo un sueño es un significante. Lacan no tiene problema con esto. Todo un discurso es un significante. Todo un análisis es un significante. Por eso Lacan lo llama el Esa, el S1. El S1 como enjambre, pero tenemos que pensar un enjambre que no sea un enjambre finito, que uno diga, bueno, está dentro de la cajita, porque hacerle la cajita donde están las abejitas, uno dice, ya es el uno de la totalidad. Pensemos, un enjambre como una multiplicidad sin ningún todo, como una multiplicidad sin ningún uno de la totalidad. Y esto es lo que uno en determinado momento dice, che, Freud llamaba esto autoerotismo. ¿Será que el examen, será que el enjambre, será que la langue es una lectura que hace Lacan del autoerotismo freudiano pensado en el ser hablante? Pensado en el ser hablante. ¿Será eso? Bien, yo quiero dejar acá, no vayan a creer, ustedes vieron, yo tengo otra edición sobre el número y no llegamos ni a la mitad, pero quería introducir esto, ni más ni menos que el hecho de que no tenemos más que ese uno y todo lo demás es supuesto. La gitana que nos va a leer las cartas es supuesto. El psicoanálisis también trabaja con los supuestos, el saber supuesto, el inconsciente, la cadena y el orden, bla, 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 y tantas otras prácticas. Bien, dejo acá y abrimos, si hay preguntas, comentarios, insultos y amenazas, este es un buen momento, si no habrá otros. Hola Roberto. A ver, para que me pongo porque te escucho bajito. ¿Cómo estás? Hola. ¿Me escuchás? Para. Dale. Dale. Bueno, la verdad que genial el encuentro. Me dejó la cabeza caminando tremendamente. Pero bueno, un par de cositas que se me plantearon fue, por un lado, si estos supuestos, los S2, estos que planteábamos, son totalidades construidas también. Lo podemos pensar de ese lugar. Y lo otro que se me venía a la cabeza es si
cuando se plantea el estallido del espejo, digo, puede ser que la madre sancionando esa imagen construye una totalidad sobre ese cúmulo de fragmentos de autoretismo en el niño. Eso se me ocurría nada más y bueno, y agradecerte por el encuentro. Bueno. Bien. Como siempre hablamos, ¿sí? Saludos, falso enlace. Bien. Como siempre hablamos, estamos en esta clase. No sabemos qué va a decir en una carta de amor, no sabemos nada. Y desde ese punto de vista, lo que te podría decir, Juan, es que la respuesta a las dos preguntas es afirmativa. Es afirmativa. Sí, sí, sí. Ese dos supuestos son totalidades construidas. Lacan dice, sé que a algunos no les va a gustar lo que tengo para decir, pero Dios... Y sí, es una totalidad construida que está en el lugar del otro. Por eso este seminario que es tan rico en lo otro, ¿sí? En lo hétero, lo que va más allá de la teoría sexual infantil en la que todos vivimos, lo digo irónicamente, pero como en la clase pasada algunos me dijeron, che, estuvo bueno esto, ¿no? Más allá de la teoría sexual infantil en la que todos vivimos, construimos totalidades. Y estas totalidades, Lacan, en esta misma clase lo vamos a ver. Digo, ¿crearon a Dios? Sí, a la dama también la crearon. Porque hubo un momento en la humanidad que no existía la dama. Hubo un momento en la humanidad donde no le decía pase usted primero, que hoy en día... El otro día fui al dentista y fue la primera vez que un par de chicas me dijo, pase señor. Siempre era al revés, pasen ustedes. Ahora dijeron, bueno, al abuelo hay que dejarlo pasar primero. O sea, yo me quedé pensando en la dama y en esa construcción medieval y en todas las vueltas que le dio Lacan. Vamos a dar una vuelta, cuando hablemos de Dios vamos a hablar de la dama también. ¿Por qué? Porque es una construcción. ¿Será que el goce de la mujer, me dice Dios y el goce de la mujer, será que el goce de la mujer también es una construcción? Ustedes me van a decir, no, si ya hubo no sé cuántos congresos internacionales hablando de eso, ya sabemos que eso es real y el real que articula y bla, bla, bla. Yo en la clase 6 diría, por ahora, sí, son totalidades construidas. Y efectivamente, la acción del ideal, después Lacan lo va desarrollando, ya no lo va a poner en la mirada, no va a decir que se trata de la mirada, pero si es el andamiaje simbólico, sí es el andamiaje simbólico que constituye el narcisismo como una totalidad, también se lo constituye como una totalidad que se descompleta. Por eso yo dije, no voy a entrar mucho en esto, pero uno podría entrar y podría decir, con tu clase se me hace más claro esto de que el otro es inconsistente e incompleto. Bien. Ya me colgué en lo que leí recién y no en lo que venía diciendo, pero lo que venía diciendo es eso. Es una totalidad, por supuesto, que se descompleta. La falta lo descompleta. Los diferentes estatutos de la falta, es decir, la castración, lo descompletan al narcisismo. Digo los diferentes estatutos, porque la falta puede ser vivida como daño. Cuando viste el narcisismo viene y dice, no tengo, yo no sé, ay, cómo me gustaría saber, y qué sé yo, que no es ese, ya te crecerá. Él se queja porque ya le crecerá y qué sé yo, es un estatuto de la falta. Otro estatuto de la falta es la falta como motorizadora del deseo, pero que también te descompleta, es decir, te tenés que destituir narcisísticamente para avanzar en los caminos del deseo. Y ni que hablar de la angustia, cómo descompleta eso, pero sí, la respuesta es ampliamente afirmativa, digamos, es desde el ideal del yo que se sostiene el yo ideal como completo, sí. Después, a ver, el otro es inconsistente e incompleto y que en definitiva no existe. Bueno,
Muy bien, ¿quién lo dijo? Cristina. Y Cristina, a mí me parece que uno va hacia eso. Me parece que de alguna manera vamos hacia eso. Uno puede hacer el rastreo de esto. Uno puede agarrar y decir, bueno, desde el otro barrado, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, el otro barrado es como un antecedente de la castración del otro, que es otra manera de hablar del deseo del otro, que es otra manera de hablar del significante de la falta en el otro. Lo estoy trazando como un pequeño arco de elementos de Lacan que llevan a hablar el significante de la falta en el otro, que llevan a hablar de la inconsistencia del otro y en el fondo de la inexistencia del otro. ¿Sí? No estamos hablando de todo otro. Existen dimensiones del otro, existen lazos sociales, que Lacan trabaja como discursos, entonces dicen existen discursos que organizan la relación entre la gente, y está la relación entre amo y esclavo, y el discurso universitario, el discurso histérico, no es que no existe ningún otro, ¿sí? Pero el otro en esta dimensión psicoanalítica es, como diría Juan, una totalidad construida. Bien. ¿Tenemos algún comentario, alguna pregunta? El autoratismo freudiano hay satisfacción sin otro, pero no sin objeto. El autoratismo freudiano hay satisfacción sin otro, pero no sin objeto. Bien. Yo por eso decía, es algo que les tengo que ir vendiendo. Maricel recién hacía así cuando yo decía de Lalangue y el Essam como el autoratismo freudiano. Yo mismo, cuando voy armándome el argumento, me encuentro con estas cosas que permiten que uno le crea a Lacan, cuando decía, ojo que esto no es sencillo. No vayan a creer que este sabe, yo mismo lo tengo que decir, te dice Lacan y no es sencillo. El autoerotismo es sin otro. Pues bien, diría Freud, es previo al narcisismo y es sin otro. Y Lacan diría, no, ¿cómo va a ser sin otro? De ninguna manera. El autoerotismo es con otro, pero con un otro muy especial. No es con otro, con el gran otro. ¿Sí? Pero te han venido Maricel, te han venido un enjambre de significantes a picarte. Cuando éramos chiquitos, vinieron un enjambre, vinieron, picaban y picaban y picaban y picaban y constituyeron el autoerotismo, porque te pica y te tenés que rascar, y todos saben. Conocen lo del seminario 17 cuando da el ejemplo del goce como la picazón. La picazón tiene un costado lindo, pero cuando te empieza a picar, dice el goce se empieza con se empieza con las cosquillas y se termina en la parrilla. Vinieron unas abejas significantes que eran uno, haciendo zzz, y picaron y constituyeron el autoerotismo. O sea que no es te creo que es sin otro cuando uno dice sin el gran otro, pero no te creería si uno dice es sin esa dimensión del significante solito que vino a picar. Y que decías que sin otro, pero no sin objeto, ¿no? Pero no sin objeto. Y bueno, tenemos que ubicar qué es este objeto, porque este objeto es la picazón misma. Entonces uno podría jugar con tu frase, ¿sí? Y decir, bueno, depende de cómo lo entendamos, es sin otro con otro, y depende de cómo lo entendamos, es con o sin objeto. Es una cosa interesante y lo vamos a... ya son las 3, pero habría muchas cosas muy importantes que tenemos que pensar, porque si no se nos deshace la clínica.
O sea, creemos que la langue, el examen, que eso son cosas oscuras de un chabón loco, y son cosas clínicas. Esto que traía Hugo, que lo traía con total precisión, lo que pasa es que uno no se puede meter en eso. Pero si no hay una relación natural, estructural entre ese uno y ese dos, pues bien, la interpretación debe ser romper ese lazo. Y romper ese lazo quiere decir hacer caer un semblante que estaba funcionando. Es completamente clínico esto, es decir, no hay nada que junte ese uno con ese dos. Sí, pero yo laburo de otra cosa, campeón. Yo laburo, si no se me van los pacientes. Yo tengo que hacer que ese dos tenga que ver con ese uno, porque si no, no me va a hablar del sueño. Me va a decir, ¿qué hago con esto? O sea, tengo que hacer que eso funcione, porque en ese tiempo, porque ganaré tiempo con la caída de algunas identificaciones y el viento nos acompaña, ¿sí? Y va a haber cambios subjetivos. Pero en algún momento se tiene que caer la suposición de ese vínculo entre ese uno y ese dos, que Lacan llamaba el nombre del Padre. El nombre del Padre es eso, como una especie de clave de lectura. Este ese uno era por este ese dos, eso es el nombre del Padre. No me había dado cuenta, el sueño a mí me explica, bueno, en algún momento se necesita ese semblante, gente de Pergamino, necesitan ese semblante para laburar, si no se van todos los pacientes, porque uno se queda callado y pone cara de póker y hace el muerto de no sé qué cosa, pero en algún momento hay que ir contra eso. Bien, gente, les agradezco la presencia, nos encontramos en 15 días, vamos a seguir, estimo con Reñó, después vamos a hablar de amor, porque ahora tenemos que hablar de goce, y después, si el tiempo nos acompaña, vamos a hablar de Dios. Les mando un saludo. Muchas gracias. 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 Adiós. Gracias. Muchas gracias.